Tiene la palabra la asambleísta Sofía Sánchez. Gracias, presidenta. Muy buenos días a mis colegas legisladores. También un saludo a los familiares de las víctimas de femicidio que están atentos a este primer debate de esta importantísima ley que fue presentada en su momento por la legisladora Dayana Pazley y que fue muy bien acogida en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Llegó justo en un momento exacto donde nosotros analizábamos en la subcomisión que se creó para los femicidios y que esta ley de una u otra forma resuelve muchos de los problemas y los nudos críticos que se presentaron en esta subcomisión y todo ese laberinto lamentable que viven los familiares de las víctimas cuando sucede un hecho tan lamentable como es el femicidio. Quisiera decirles a todos ustedes y que presten muchísima atención con respecto a estos datos que vamos a evidenciar. Si bien es cierto, el caso María Belén Bernal evidenció todas las falencias que tiene nuestro sistema, pero parece que la policía no ha tomado escarmiento con lo que sucedió. Hace pocos días recibimos una denuncia de 3 mujeres policías que ellas ya presentaron esta documentación en fiscalía contra uno de los generales de la policía, que por respeto a la investigación no daré los nombres el día de hoy, pero que las mujeres viven un acoso en la Policía Nacional. Y eso debe de evidenciarse en esta Asamblea Nacional de hechos lamentables que no se pueden repetir dentro de la Policía Nacional. 3 mujeres que después de haber presentado estas denuncias les han dado un pase a lugares sumamente lejanos sin ninguna justificación y que el general Zarzosa, a cargo de la DINASED, tiene que dar una respuesta clara a lo que está sucediendo a la interna de la Policía Nacional. Estos hechos son inaceptables de lo que viven las mujeres a la interna de la policía y que tiene que ser de conocimiento público. Eso quería decir como antecedente porque ustedes verán que en esta normativa mucho se nombra a la DINASED y probablemente la DINASED es uno de los organismos menos capacitados con enfoque de género y que son los primeros que llegan al lugar de los hechos cuando ocurre un femicidio. Lamentablemente no conocen, no están capacitados y por eso la investigación en muchos casos de femicidio inicia mal. Hemos vivido uno de los años en el 2022 más violentos que ha tenido nuestro país. Las cifras son alarmantes, colegas asambleístas. Tenemos 332 femicidios en el país. Es una de las cifras más altas que se ha registrado después del 2014. Eso quiere decir que una mujer es asesinada cada 26 horas. Y producto de esto existen 245 hijos e hijas que han quedado en la orfandad. Muchos de ellos no reciben el bono por orfandad que tiene que entregar el MIES y ya de eso hablaremos más adelante. Esta ley lo que hace es dar solución a muchos de los nudos críticos que se presentan, desde DINASED, Fiscalía, Consejo de la Judicatura y todas las instituciones que se tienen que hacer cargo de los familiares de las víctimas posterior a este hecho tan lamentable. Yo quisiera ser enfática en uno de los artículos, voy a empezar con uno de los artículos más importantes, artículo 6, la categorización de femicidio. ¿Y por qué hablamos de este tema? Quiero que sepan ustedes que en la práctica, incluso los policías de la DINASED categorizan a estas muertes violentas con otros delitos y empieza mal la investigación. Existe un caso acá en la ciudad de Quito donde los policías ya se adelantaron y dijeron que fue un suicidio y se investigó de esa forma la instrucción fiscal y luego ya en el proceso judicial, hoy los familiares de las víctimas están exigiendo justicia y por eso es importantísimo este artículo porque nosotros
planteándonos desde un enfoque de género especializado en las instituciones públicas, tenemos que entender que cuando existe una muerte violenta hacia una mujer, tenemos que presumir que estaríamos hablando de un femicidio y se debería dar esa categorización. De eso estamos hablando en esta ley. Esto soluciona muchos problemas de tantos prófugos de la justicia. Si es que este tratamiento se hubiera dado a María Belén Bernal, a Maribel Castillo y a muchas mujeres que fueron asesinadas, no tendríamos tantos prófugos de la justicia en nuestro país, porque ustedes recordarán que a ellos se les recibe, ellos dan su versión en fiscalía y al día siguiente se fugan del país, porque ellos son los principales sospechosos cuando existe un hecho tan lamentable como es un femicidio. Además de esto, quiero decirles que esta ley en su capítulo 2 está considerando la reparación transformadora e integral, la dotación y provisión desde el conocimiento de la noticia del delito, brindando toda la asesoría que se tiene que dar a los familiares de las víctimas. ¿Por qué? Muchos familiares, madres, padres, que quedan en este hecho que sucede, no saben qué hacer. Es decir, no saben qué acudir, no saben cuáles son los protocolos y esta asesoría es importantísima porque si es que conocerían desde el primer momento qué es lo que se tiene que hacer, no tendríamos procesos que han sido inoficiosos y procesos desde la policía, fiscalía, que no se tratan como deben de ser. Las falencias que tiene DINASED son complejas. General Zarzosa estuvo en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales y desde su exposición pudimos ver que existe falta de conocimiento con enfoque de género y claro, todos los policías que estarán a cargo de él no tienen esa capacitación. Eso sucede también con los fiscales, incluso con algunos jueces que están acostumbrados a dar medidas cautelares sin el conocimiento de la causa, sin revisar el proceso. Y eso sucedió hace poco y con documentos en la mano, quiero decirles, porque esta ley también solucionaría esta gran problemática de las famosas medidas cautelares, que si bien es cierto, en el artículo 698 del COIP está prohibido que los femicidas puedan tener rebaja de pena o accedan a otros beneficios. Sin embargo, hace pocas semanas, la jueza Gina Zambrano de Montecristi liberó a 2 femicidas sin revisar los procesos y les dio, aunque ustedes no lo crean, medidas cautelares al femicida Cordero y Carlos Flores. Medidas que fueron luego revocadas, pero que uno de ellos se entregó y el otro está prófugo de la justicia. Estas medidas fueron entregadas según los informes que tenemos del SNAI y según los informes del Consejo de la Judicatura, sin los exámenes médicos. ¿Y por qué se les da las medidas cautelares a estos femicidas? Porque alegan enfermedades crónicas. Es decir, esa es la salida y como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Ellos saben que no pueden acceder según el 698 del COIP, sin embargo, ellos mediante esta alegación, el uno alega VIH y el otro alega leucemia crónica, han accedido a estas medidas cautelares por la jueza Gina Zambrano. Y aquí decimos con nombres y apellidos, porque esta jueza ya tiene procesos disciplinarios y exactamente por haber otorgado estas medidas cautelares sin los exámenes médicos pertinentes, como lo dice el SNAI, y aquí lo voy a leer textualmente. Cabe mencionar que para emitir dichas resoluciones no fuimos notificados para presentar algún tipo de informe médico y jurídico. Eso quiere decir que los jueces están tomando decisiones sin la documentación pertinente, sin los exámenes médicos, sin los informes jurídicos que debería dar, en este caso, el SNAI, y aún así emitieron boleta de excarcelación. Entonces, el artículo de esta ley manifiesta que no se podrá dar estas medidas cautelares.
Y otro tema que es importante, hablando de las medidas cautelares, recordemos que los familiares de las víctimas jamás reciben la indemnización que está en varias de las sentencias ya dictadas por femicidio. Eso quiere decir que en el artículo 13 de esta ley, medidas cautelares sobre bienes y prohibición temporal. Para garantizar la reparación transformadora e integral, el juez o fiscal de oficio solicitará la imposición de medidas cautelares sobre bienes previstos en el artículo 549 del Código Integral Penal. También se determinará la prohibición temporal de transferir, traspasar, convertir y enajenar estos bienes. El artículo es un poco más amplio, sin embargo, les daba lectura textual porque la prohibición de enajenar, de transferir, podría garantizar que en algún momento se pueda cobrar esta indemnización que probablemente ninguno de los familiares de las víctimas está siendo beneficiada de este tema. Recordemos que muchos de los familiares de las víctimas que les recibimos en la comisión se han dedicado a este trajinar para exigir justicia. Muchas de ellas no laboran, los hijos no reciben los bonos por orfandad y por lo menos para exigir justicia, con este artículo esperamos que estas medidas cautelares se cumplan por parte de los jueces y se pueda garantizar cierta indemnización en el caso de que se tengan bienes y que estos no sean ni transferidos ni vendidos y que se establezca esta prohibición. Y aquí hablando de estos bienes y en este caso sus beneficiados, los niños o niñas que quedan en la orfandad. Hubo un fuerte debate en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales e incluso se le recibió al ministro del MIES, quien manifestó que los bonos sí estaban siendo entregados, pero los familiares de las víctimas que estuvieron presentes refutaron este tema. Yo les quiero decir que el trámite es tan burocrático y que los datos no coinciden. Es decir, si es que nosotros hoy hablamos de 245 niños que quedaron en la orfandad, son datos de sociedad civil. Fiscalía maneja otros datos, el MIES maneja otros datos, Ministerio de la Mujer tiene otros datos. Es decir, no existe una unificación que nos permita trasladar este beneficio a los niños que quedan en la orfandad. Este bono no está siendo entregado. Si bien es cierto, existe ya un decreto presidencial en el cual no se va a requerir sentencia por femicidio para que sean beneficiados los niños y niñas que quedan en la orfandad. Pero recordemos que previo a este decreto existen cientos y miles de niños que no han sido beneficiados y el ministro del MIES ha dicho que están esperando un criterio jurídico del procurador para ver si es que pueden entregar este dinero a los niños que no están siendo beneficiados. Esta ley lo que permite es crear el mecanismo que nos lleve a esa entrega efectiva, es decir, el momento que tengamos un registro real de los niños que están quedando, niños y niñas que están quedando en la orfandad, vamos a saber quiénes están siendo beneficiados y quiénes no están siendo beneficiados de esto que les hace mucha falta. Recordarán ustedes la madre asesinada, probablemente el padre prófugo, son niños que quedan en el abandono total, a cargo de abuelas, de abuelos, a cargo de tíos, quienes también deberían tener este bono y que quiero recordarles que en la visita que los familiares de las víctimas le hicieron al presidente de la República, él se comprometió, y aquí también estuvieron algunas legisladoras de la bancada de gobierno, quienes tienen que dar fe de esto y también sumarse a que esto se cumpla por parte del presidente de la República. Él dijo que mediante decreto se va a entregar este bono ya no solo a los niños, sino también a quienes están a cargo de los niños que quedaron en la orfandad. Y esperamos que eso se cumpla por parte del presidente, pero que también está contemplado en esta ley y que esperamos que con los aportes que ustedes hagan, pues podamos pulir esto y que llegue ese dinero que tanto hace falta a las familiares de las víctimas.
Con esto quiero también decirles que ha sido el aporte importantísimo de algunas colegas asambleístas, observaciones que están en la matriz de este informe. Todo proyecto de ley es perfectible y quienes nos hemos sumado a esta lucha, que no tiene bandera política, que deberíamos todas las mujeres y hombres de esta asamblea aportar para que esta ley sea efectiva y pueda llegar de una u otra forma a reparar a esas familias con este hecho tan doloroso. Además de esto, quiero por último, en mi exposición, decirles que hubo un gran compromiso por parte de todas las instituciones para iniciar procesos de capacitación que también están contemplados en esta ley con enfoque de género. Hubo un compromiso por parte de la DINASED, de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura para iniciar los procesos disciplinarios a jueces que no están actuando acorde a la ley, y esperamos que esta jueza de Montecristi ya no esté más en funciones y las decisiones se tomen de manera correcta en la justicia. Lo menos que se espera por los familiares de las víctimas es que posterior a un femicidio se haga justicia en el país, se cumplan las sentencias en las cárceles de máxima seguridad. El trabajo que está haciendo el SNAI es inaceptable. No podemos permitir que con informes favorables del SNAI los femicidas no estén cumpliendo su sentencia y no estén en las cárceles en las cuales deben estar privados de la libertad. Esos son, en resumen, varios de los aportes importantes que tiene esta normativa y que de una u otra forma fortalece este sistema de reparación para las víctimas. Aquí quiero también ser bastante enfática que esta ley fortalece las casas de acogida, fortalece las prioridades de los servicios estatales, fortalece la asesoría y asistencia legal que requieren las familiares de las víctimas, fortalece también el tema de la suspensión de la patria potestad. ¿Cómo es posible que prófugos de la justicia estén demandando patria potestad o tenencia cuando ellos ni siquiera están cumpliendo una sentencia? El tema del cambio de apellido, la sucesión, la adopción, son temas fundamentales que esta ley trae dentro de su contenido y que esperamos el apoyo y las observaciones de todas las colegas y los colegas asambleístas. Crean ustedes que es lo poco que podría hacer esta Asamblea Nacional, reivindicarnos por las mujeres, y quisiera pedirle, presidente, de manera pública que se ponga en conocimiento de este pleno el informe de la Subcomisión de Femicidios que fue enviado a su despacho ya hace algunas semanas y que es importante porque esto va a corroborar toda la información y sobre todo darnos las pautas importantes para fortalecer esta normativa que fue presentada por la colega Dayana Pazley y que apoyaremos todas las iniciativas que sean en bien de las mujeres y sobre todo en esa lucha que exigen justicia las mujeres de todo el país. Aquí estamos por ellas, somos la voz de ellas y vamos a aportar dentro de este proceso. Muchísimas gracias, presidente. Asambleísta Dayana Pazley.